Pues hoy comenzamos una serie nueva que en realidad me encanta el tema. ¿Por qué creer la Biblia? Es el tema de hoy y la serie es La fe bien fundada. Y la idea es que el discípulo de Cristo debe saber, primero necesita tener claridad en lo que sabe para después tomar eso y vivirlo y después enseñarlo. Esos son las tres pautas, los tres pasos de lo que es un discípulo de Cristo. Y entonces en esta serie estamos enfocados en perdón, en un poco en el saber, pero para animarlos. Uy, un segundito. Qué Les bien, quiero, mi amor. les quiero Lo pedir que que quedó en el pongan, plato, mi amor, les échalo ahí quiero en la pedir, mesa. que pongan silencio, por favor, que estamos grabando. Ay, gracias. Ahí los que están viendo la grabación, pues tendrán ocasión para reírse un poco, porque esto es parte del proceso de vida cristiana. El- entonces, queremos pues que ustedes como discípulos de Cristo primero sepan, y eso es un poco el enfoque de esta serie, para que lo vivan, lo internalicen, lo agarren con sus corazones y sus mentes y después enseñarlo. Ese es el discípulo de Cristo. Y yo espero que todos los que estamos aquí nos preciamos por ser discípulos de Cristo. Así que hoy vamos a ver esta que es riquísima sobre por qué creer la Biblia. Y vamos a abrirlo a un diálogo. Hoy sí pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué razones existen, oigan bien, para dudar de la Biblia? A ver, ayúdenme, entremos en esto. Algunas discrepancias, pastor, en cuestiones de números, en exactitud. Según dicen ellos, hay ciertas discrepancias. Ok, y otros lo llaman contradicciones. Y hay contradicciones en la Biblia. No, No, nada que sea doctrinal o que sea, eh, que marque un cambio de idea o de mensaje. Ok, y, y yo diría que las contradicciones normalmente vienen por nuestra hermenéutica fallida. O sea, imponerle a la Biblia criterios que tal vez son de nuestro tiempo, cuando el pensamiento de ellos al hacer literatura narrativa, por ejemplo, escribir los hechos, am, tenían conceptos muy distintos de los nuestros. Nosotros exigimos una exactitud que para el autor no era describir una descripción. Y a veces, normalmente ese es el problema más grande. Otro es a veces problemas de traducción, porque hay pasajes que tal vez alguna palabra no saben con exactitud cómo traducirla. Pero les voy a decir de que definitivamente en cuanto a contradicciones, mientras más ustedes estudian el tema, que es un tema muy bonito, más confianza tendrán en la Biblia. Pues no quiero entrar mucho en esto porque queremos avanzar un montón, pero por ejemplo un tema son los pasajes sobre la resurrección de Jesucristo. Y eso es bien interesante analizarlo, pero eso no podemos entrar ahorita. Ok, ¿habrán otras razones para dudar de la Biblia? no. Ok, bueno, es Gloria. Tita, qué bonito, pues esa contundencia tuya me encanta. Ok, pero definitivamente hay gente que presenta argumentos en contra de la Biblia para no creer en ella. ¿Qué Cuando argumentos? no, cuando no, pastor, perdón, cuando no representan sus estilos de vida, las personas quieren cambiar los argumentos o el mensaje que la Biblia quiere dar.
Ok, hay personas que tienen problemas con los valores morales de la Biblia. Sí, y se oponen a la Biblia, claro, porque rompe con el estilo o la manera que ellos quieren llevar sus vidas. Sobre Hay, todo, sobre todo en lo sexual, sí. Pero también, qué sé yo, si quieren robar un pelín, pues dicen, no, si es que la Biblia ahí está equivocada. Manuel, ¿tú tienes algo? sí, hay unos que dicen, bueno, es que la Biblia se reunieron a saber quiénes y dijeron, estos libros van y estos libros no van. Ah, muy bien, Así muy que bien. se lo inventaron, eso es, o sea, por eso no tiene mucha credibilidad. Sí, sí. Y otros con ese mismo argumento que ha sido cambiada. Se ha cambiado muchísimo, los siglos la han ido cambiando. Y bueno, Bueno, uno de los que yo iba a decir lo dijo Manuel. Otro es que como fue escrita, fue traducida del original a otros idiomas, se cree que se ha perdido mucho de lo que estaba originalmente escrito. Y tantas traducciones y tantas veces que la pasaron o los que escribían, ellos piensan también que a eso se debe, que no tiene, por eso la Biblia ha perdido credibilidad. así es, así es. Se ha traducido tantas veces, dice la gente, de que al final son relatos que no tienen, eh, no se puede fiar en ellos. No tenemos tiempo para entrar en todos estos argumentos, lastimosamente, pero te animo a que estudies este tema, porque te va a sorprender, porque son acusaciones que se escuchan muchísimo, pero si analizas desde un erudito, un conocedor, un pensador que auténticamente sabe, descubrirás que lejos de lo que se dice popularmente, la Biblia es el libro más confiable de toda la tierra y con una contundencia total. Y tal vez algún día entraremos con más tiempo en esto, porque queremos cubrir bastante terreno hoy. Entonces, avancemos. Esas son algunas de las razones que existen para dudar de la Biblia que presenta la gente. Hay muchas más, hay muchas más. Pero yo quiero tomar el otro lado y es, aunque antes de entrar, les quiero dar un párrafo del Código de Da Vinci. ¿Alguno de ustedes ha leído este libro? Nadie. Ah, miren, bueno. Ajá. ¿Y alguno vio la Sí, película? pastor. Ajá. Sí, pastor, eso le iba a decir que algunos hemos visto la película y hemos visto también el libro, hemos leído el libro. Ah, mira. Ok, ok. Y te sacudió. Sí, totalmente. Ok, ok. Pues eso es bueno. ¿Alguien más? Y todavía hay algunos así temblores de la sacudida que te dejó Josela. Sí, pastor, porque es una iniciativa con la tendencia a que toda la información era dada a una mujer y no a Pedro. Entonces sí llama la atención ese tipo de tendencias. Ok. Y les voy a poner un par de párrafos que salen en el libro. Mire, Tibing, y lo he traducido al inglés, lo saqué del internet, solo eh, este diálogo pequeño. Pero esto es típico del libro. La Biblia dice, es un producto del hombre, querida, le está hablando a Sofía. No proviene de Dios. La Biblia no cayó mágicamente en las nubes. El hombre la creó, es una traducción, como un registro histórico de tiempos tumultuosos. Y ha evolucionado a través de innumerables traducciones. Ahí está lo que dijeron ustedes. Adiciones, esa no la comentó nadie, pero esa es otra. Y revisiones, ¿ok? La historia nunca ha tenido una versión definitiva, dice este famoso personaje. Y Sofía dice, ah, qué bien, dice.
Y dice, más de 80 evangelios fueron considerados para el Nuevo Testamento y sin embargo, solo unos pocos fueron elegidos. ¿Y quién eligió qué evangelios incluir? Dice Sofía. Y contesta boca abierta, perdone que les hable con la verdad. Y dice, semejante burrada, la ironía fundamental del cristianismo. La Biblia tal como la conocemos hoy fue recopilada por el emperador romano pagano Constantino el Grande. Perdone que me ría, pero es que el libro está plagado de burradas como estas, que Por eso es son, una novela. es una novela. Es una novela que un montón de gente leyó, un montón de gente se la creyó, un montón de gente tiró la fe a la basura, un montón de gente hoy ve a la Biblia como de que no es digna de confianza. Y solo este párrafo es una ignorancia tremenda. Primero, o sea, lo último que dice, que fue recopilado por el emperador romano pagano Constantino el Grande, por favor, qué ignorancia más increíble. Pero bien, y que 80 evangelios fueron considerados para el Nuevo Testamento. Pobrecito. Y la historia nunca ha tenido una versión definitiva y que en tiempos innumerables traducciones, existe un montón de traducciones, adiciones, eso lo dice él. Ahora, solo un pincelazo para mostrarles especialmente el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento tiene una contundencia que no tiene ningún documento de la antigüedad. Tenemos más de 5.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, manuscritos en griego. El libro que se le acerca más de la antigüedad es la Ilíada, que tenemos 800 manuscritos. Del Nuevo Testamento hay pasajes, hay documentos que se creen que son del primer siglo. El papiro John Rylands, algunos dicen será después del año 100, pero se cree que es más bien del primer siglo. Y en la Ilíada son como 200 años después de que fue acuñada que tenemos el manuscrito más antiguo. Pero nadie, hay que ser un semejante boca abierta para dudar de la Ilíada. Nadie duda de la Ilíada, aunque son 200 años con 800 manuscritos. Nadie, no hay ningún erudito, ningún especialista que se le ocurra abrir la boca para hablar de tremenda ignorancia, acto de ignorancia. Pero la Biblia, imagínense, si 800 aquel, y son más de 5.000 que tenemos. Pero no solo eso, cuando dice de traducciones, es que eso respalda la Biblia, porque hay traducciones a otros idiomas que son muy antiguas, del tercer siglo, creo que el segundo siglo también hay. ¿Y qué nos da eso? Eso en lugar de producir el que inquietud, fortalece, porque comparas las traducciones con los textos que tenemos, los manuscritos del segundo siglo, del tercer siglo, y los comparas y ves que hay una exactitud tremenda. Entonces, el Nuevo Testamento, tenemos una confianza con certeza de más del 99% de su contenido. Y de ese 1%, ninguno de ellos, que menos de 1%, pero ninguno de esos pasajes atentan contra los temas teológicos o históricos. Son asuntos de segunda importancia. Entonces, estamos hablando con un documento que en realidad es fiable. Y este señor, claro, ganó millones de dólares destruyendo la fe, pero esto se lo saca la manga porque no tiene ningún concepto de la
fiabilidad de la Biblia. Entonces les quise poner esto porque porque esto es lo que se ve popularmente y un montón de gente repite estas barras basadas. Ahora, veamos ahora algunas de las razones para poder decir de que la Biblia es confiable, si podemos confiar en la Biblia. La primera sería sus valores. Ahora, me gustaría abrirlo, que alguno pueda comentar, solo brevemente, por favor. No, porque tenemos mucho terreno que queremos cubrir. No, no vayan, por favor, a extenderse y dar un discurso. Hablemos de los valores que encontramos en la Biblia. ¿Por qué los valores que encontramos son base para confiar en ella? Porque son valores que producen bienestar. Ah, mira, son valores que producen bienestar, es cierto, es cierto. Y lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, los 10 mandamientos, si los 10 mandamientos se respetaran hoy, no tendríamos ejércitos, ni guerras, ni policía en el mundo. El no matarás, el no robarás. Eh, sería un mundo completamente distinto. Y eso y mucho más. Y que, bueno, ¿alguien más quiere hablar sobre los valores que ha encontrado en la Biblia? Es un elemento más, ya que un elemento más. Evidentemente, estos valores que encontramos en la Biblia no responden a lo que eh, a lo que popularmente la gente le gusta. Y esto es importante, porque si la Biblia si la Biblia fuera un endorso de mira, haz lo que te da la gana y no importa lo que hagas, sino que rompe con esos caprichos que incluso sabemos que son dañinos, que destruyen las sociedades, que destruyen el bienestar, que no edifican. Entonces, esta es una evidencia que estos son valores en realidad que vienen de Dios. Eh, no vienen porque unas personas decidieron un buen día escribir un buen libro, porque rompe, atenta contra aquellos caprichos del corazón humano. Y ese es un argumento potentísimo que no tenemos tiempo para desarrollarlo largamente, pero para que la Biblia es la palabra de Dios. Pues sigamos sus valores, pero también su unidad. Ahora, tal vez aquí voy a comentar, yo no lo vamos a abrir. La Biblia no es un libro. La Biblia es 66 libros, es una recopilación, 66 libros. De esos 66 libros fueron escritos en varios continentes, varios idiomas, de personas de todos los trasfondos socioeconómicos, de educación, que trata toda la gama de temas complejos, desde la sexualidad hasta la moralidad, hasta cómo forjar una sociedad. Pero cuando lees esos 66 libros, es uno solo. Yo leo la Biblia todos los años y espero que todos ustedes también, si no los reto, a que todos los años lean la Biblia. Pero es un solo libro. No te sientes que son 66 libros, es uno solo. A pesar de que hay géneros literarios de gran variedad de géneros literarios. Pero si tú tomaras, pues no 66 libros en este momento, creo que son 40 autores, perdónenme que eso sí se me escapa en este momento, pero son de 30 a 40 autores. Pero si usted tomara, no tantos, pero tomaran 15 autores, hoy, sáquenlos por ahí y que hablen sobre el valor del ser humano,
Pues usted se puede imaginar esa, ese sancocho que armarían, un arroz con mango, dicen, porque, porque lo tiraría por un lado y otro por otro, claramente. Pero la Biblia tiene una unidad, porque tiene un solo autor, que es Dios. Aunque usó autores humanos, y esos autores humanos Dios usa para darnos su palabra, sus personalidades, incluso muchas de las cosas que conoce, eh, sus destrezas, pero produce un solo libro. Bueno, pasemos al próximo, su sobrevivencia. ¿Alguien puede comentar sobre cuál ha sido la sobrevivencia que es sorprendente de la Biblia? Pues les pregunto, ¿habrá algún libro sobre la tierra que ha sido más atacado y que más han buscado destruir? ¿Habrá alguno? No, solo la Biblia. La Biblia. La Biblia es atacada, pero a un nivel que, no, que ningún otro libro es atacado como la Biblia. 44 autores, pastor. 44, Número. ¡ey, José! Eso sí me rescataste. Primero dijo 40 y después salté entre 30 y 40. 44, ok. Ok, eh, es bien bonito. El filósofo Voltaire dijo, dentro de poco ya nadie va a estar leyendo ese libro de cuentos eh, y de inventos. No, no es su expresión exacta, pero eso es lo que decía. Y adivine, Voltaire tenía una imprenta. Y, y después de su muerte, su propia imprenta se usó para imprimir Biblias. Imagínense qué chulada. Um, O sea, su sobrevivencia es extraordinaria. Miren, tal vez su testimonio es triste, pero por ejemplo, hoy en Afganistán paran los buses y bajan la gente y, y les revisan los celulares. Y si porque se les olvidó borrarlo, tienen la aplicación de la Biblia, ahí mismo los matan con un tiro en medio de los ojos. Y entonces uno diría, pues con esa clase de persecución contra la Biblia, pues nadie leería la Biblia. Pues todo lo contrario. Las personas, ¿qué sucede? Las personas buscan la Biblia y la leen. No hay libro que se haya, eh, eh, que se haya vendido más en toda la historia de la humanidad. Y tiene 350 idiomas a que se ha traducido. Bien, aparte de eso, su respaldo histórico. ¿Alguno pueda comentar sobre esto? Que me encanta que ustedes comenten y participen. ¿Qué respaldo histórico tiene la Biblia? Y algunas de las cosas que se mencionan en la Biblia en los años, los arqueólogos la han encontrado y han Y, podido comprobar que es cierto. y hay un libro que se llama La Biblia tenía razón y trata sobre eso y es riquísimo el libro. Yo recuerdo que me lo prestó un señor aquí en Honduras que había sido presidente del Congreso. Y yo lo visitaba, había tenido un derrame, yo lo visitaba, hice una gran amistad con él, yo lo quise mucho. Y hablábamos de Dios, y oraba por él y le encantaba que le fuera a visitar, fue hace muchos años. Y entonces un día me prestó ese libro, la Biblia tenía razón, y lo leí y lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Y desde entonces pues he leído un montón de libros más sobre su historicidad. Comencemos con un solo tema y lo que quiero abrirlo. Ok, hay personas, por ejemplo, a ver si se me va, el filósofo ateo inglés Bertrand Russell. Bertrand Russell
decía que la existencia histórica de Jesucristo era dudosa. ¿Alguno quiere comentar sobre eso? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Sobre la historicidad de Jesucristo. Bueno, ¿será que Jesucristo fue una figura histórica? Eso sería muy bueno que lo manejen ustedes, todos. ¿Es una figura histórica o es dudosa la historicidad de Jesucristo? Es histórica. Ok, abrámoslo para el diálogo. Lo Manuel. han querido desaparecer de la historia, Ajá. pero hay varios relatos incluso que describen la apariencia física de Jesús. Sí. Acordémonos también que la historia se divide en antes y después de Cristo, entonces solo con ese hecho ya se reconoce como parte de la historia. Claro, claro, claro. ¿Alguien más? Otra es la distancia que hubo, los años que hubo entre unos y otros autores y que escribieron con exactitud las cosas que vieron. Ok. ¿Y cuál fue la distancia? Bueno, hay unos, Con 30 eso años. más que todo con el Antiguo Testamento hay una gran Entre relación 50 y 100 años. porque es una conexión y está también Se perdió. Se perdió. Sí, los escritos que tenemos del Nuevo Testamento, en algunos datan 30 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, son fidedignos, pero aparte de eso, la cantidad de autores que relatan la vida de Jesucristo. Y no solo algunos, eso, ajá, perdón, no solo eso, sino que también está la parte de que las personas daban su vida por aseverar que Jesucristo era un hombre que vivió entre ellos y que hizo todo lo que hizo, porque nadie da su vida por una mentira. así es. O sea, los que dieron testimonio murieron por su fe, diciendo, no, eso es cierto. ¿Alguien más? Vamos a ver, venga, esos alumnos de INSTE, que están bien calladitos, aparte de Josela. Hay Pastor, pero hay un argumento que he escuchado yo, que he leído yo, de que si Jesucristo no hubiera existido, o mejor dicho, si Jesucristo no hubiera resucitado, los romanos hubieran producido el cuerpo de Jesucristo, Sí, cosa que nunca pudieron. sí, sí. Y el tema de la resurrección de Jesucristo es un tema riquísimo para poder mostrar la historicidad de Jesucristo. Pero bueno, pero aparte de Jesucristo, y que no solo son los autores bíblicos, sino hay historiadores del primer siglo que también dan testimonio a Jesucristo. Y entonces eso tiene un valor único. Am, y el que quiere dudar de Jesucristo como figura histórica, se echa a la basura toda la historia de la antigüedad, porque nadie tiene tanto respaldo histórico como figura histórica que Jesucristo en la antigüedad. Nadie se leía registros históricos, pastor. así Registros con eso. históricos y antropológicos. Ok, eso ya sí. Ya, estamos con los registros históricos. Ok, la Incluso hay muchos historicidad. datos, perdón. Hay datos que aparecen en la Biblia, sucesos que aparecen en la Biblia que que otros historiadores los relatan ellos también, que realmente sucedieron. Por ejemplo, como cuando quemó Roma, todas estas cosas aparecen en la Biblia y aparecen exactamente
en las fechas que dice la Biblia. Sí, aunque esa parte sí no sale en la Biblia, digo, pero sí es cierto que hay muchos, cuando quemaron a Roma, eso fue después. Pero el diluvio sí, pastor. El diluvio sí está comprobado por las etapas de la tierra y aparece también en la Biblia. Y Sí, es arqueológico. sí, sí. Y ahí vamos a pasar al tema del respaldo, su respaldo histórico, que es que no hemos comenzado, pero ni con un pincelazo todavía, porque es Cuando uno riquísimo. va a Roma, Digo, perdón, las perdón, catacumbas. sí, perdón, Ivo, que es que estaba avanzando al próximo tema. Eh, aparte del respaldo histórico, su respaldo arqueológico, porque es un libro que tiene un respaldo de descubrimientos arqueológicos sorprendentes. Y hay libros gruesos que muestran la exactitud de la Biblia. Y les voy a decir algo bien bonito. Eh, Todo el tiempo, que cada año están saliendo montones de descubrimientos. Hay cosas, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de un pueblo que existía, un pueblo, una nación, por decir así, y que se reían de la Biblia porque dicen eso nunca existieron hasta que la arqueología los encontraron. Am, y este es riquísimo. Podemos creer la Biblia, pues miren el impacto en vidas. Aquí sí quiero abrirlo. A ver, ¿qué pueden decir ustedes sobre el impacto que ha tenido la Biblia en las vidas de las personas? No se peleen, no ha tenido ningún impacto en ustedes, en personas que conocen, en la historia que han leído, ustedes que han estudiado la historia del cristianismo. Están todos bien callados hoy. Sí, ha tenido gran impacto, incluso muchas de las leyes que se usan actualmente están sacadas de algunas de enseñanzas de la Biblia. También personas que leyendo la Biblia han tenido un encuentro con el Señor. Recuerdo una persona que contó que cuando empezó a leer la Biblia se dio cuenta de que Dios existía, y es una persona que conocimos hace muchos años, y cómo le impactó y cómo Dios le habló y cambió su vida y decidió caminar con el Señor a través de la lectura, solo de por leer la palabra. Personas también que han pertenecido a sectas y leyendo la Biblia, la Biblia, ellos han tenido un encuentro con el Señor y se han dado cuenta de que en lo que estaban metidos era un error. Okay. Pero sí quiero ejemplos. Reyes, pastor, reyes y ¿cómo se llama? Y países inclusive han, Ok, de hecho, cambiado las situaciones de sus estatus eh, de gobernantes o de reinas por situaciones con la Biblia. ok. Bueno, de hecho, toda la humanidad y toda la historia de la humanidad está ligada en grandes aspectos a la Biblia. Pero podemos dar un ejemplo específico de alguien que la Biblia lo transformó. Bueno, cuando, ¿cómo se llama? Se creó la imprenta, ¿verdad? Y cómo se llevó la imprenta, cómo se llevó la Biblia a imprimir, hubieron cantidad de muertos. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Moría la gente ¿cómo se llama? Tener una Biblia. Y hoy en día, pues, podemos ver en el lado asiático cómo la gente todavía tener una Biblia puede generar la muerte de una persona, o en los pueblos musulmanes, ¿verdad? También puede generar ese tipo de situaciones. Y quiero escuchar las personas que nos han comentado mucho, porque yo sé que ustedes tienen buenos ejemplos y esto ahí tienen que tener personas que ustedes saben en la historia o que Martín conocen hoy. Lutero, Martín Martín Lutero, Lutero, el Martín Lutero. reformador, leyendo la palabra, se enteró que la Iglesia Católica andaba perdida.
Y él Sí, le dio un nuevo sentido a la palabra y empezó a traducirla y para que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia y a leerla. ese Y es un cambió la buen vida de ejemplo. muchas personas, hasta, bueno, ha llegado hasta nosotros por la reforma. Él Ese y es un muchos buen otros ejemplo. con que estaban con él también, más adelante. Ok, estoy pidiendo ejemplos contundentes y específicos. Martín Lutero, primero quedamos. ¿Alguien más? Si no, le voy a pedir. Pastor, Ajá, Claudia. Andina, pastor, Ah, es Ondina. Ah, el bueno, pero tiene apóstol cara de Pablo, Claudia. el apóstol Pablo, cuando presidía la iglesia y fue también transformado por la palabra del Señor cuando Sí, fue, bueno, el apóstol Pablo. Bueno, sí. Bueno, aunque su encuentro fue con Dios, pero un sí, hombre conocedor y amante de la palabra de Dios, que en ese entonces era sí. el Testamento. Sí, excelente. Y alguien que quiera dar, ya por el tiempo, ya. Bueno, impacto en vidas y su figura central. ¿Quién es su figura central? ¿Quién es la figura central? ¿De quién trata toda la Biblia? De Jesucristo, eso, nuestro Salvador, desde de etapa a etapa. Jesucristo. De Jesucristo, de la persona más influyente, la persona que ha tenido más impacto de cualquier ser humano en toda la historia, y es una persona tan atrayente, tan radical en un buen sentido, que en lugar de fomentar el odio, nos lleva a amar y a respetar. Así que, para terminar, un par de libros, creo que tengo este es uno, Tom Holland, yo creo que no es cristiano. Es un hombre muy inteligente, es un historiador de otro nivel respetadísimo. Y de hecho yo conseguí el libro, lo conseguí en inglés, porque en español el libro cuesta $30, pero lo conseguí por 12. Eh, un tomo así de grueso. Pero y lo conseguí porque tantos teólogos estaban hablando que este es un libro obligado. Y el tema en español lo ponen distinta, una nueva historia del cristianismo, pero en inglés él más bien dice que es como la revolución cristiana le dio vuelta al mundo. Sí. Y es una exquisita, es un historiador a otro nivel, a otro nivel. Pero te abre los ojos para que puedas entender el impacto del cristianismo para bien en el mundo. Hoy se quiere negar eso y están más chiflados y más perdidos que mandados a hacer. Y un libro que lastimosamente está en inglés, no está en español, pero es el libro que me inspiró a comenzar esta serie. El libro es que sepas lo que creas, sepas por qué crees, no lo que crees, por qué crees. Y otro para lo que lee en inglés, está a $2 ahorita en oferta en Amazon, en Kindle, que está regalado. Por eso lo compré, porque estaba a 50 lempiras. Y este que es más caro, y yo lo leí hace muchísimos años, me encantó, que es el mismo título, pero lo enfoca de otra manera. Conoce por qué crees. Libro rico.